Hola, buenas noches. Confirmado de noche, tercer programa del día, un poquito más tarde de lo habitual. Como pueden imaginar, tras el programa del segundo café, más luego el tema con estado alarma con Javier Negre, pues al final, días como hoy, que en principio eran festivos, pues como pueden ver, de festivos tienen poco. Pero nosotros hemos dicho que volvíamos a la normalidad y la normalidad para nosotros es pues seguir explicando las historias, aunque en algunas ocasiones pueda parecer que el mensaje se repita, intentamos siempre aportar en cada programa un granito de arena diferente para intentar visualizar de una manera más ordenada todo lo que ha pasado en el día. Como saben, los días que tenemos programa con Javier Negre evitamos los titulares y hacemos un confirmado un poquito más reducido para intentar explicar las cosas que nos hemos dejado un poco en el tintero. Hoy, curiosamente, un día donde cada vez se hace más hincapié y nos parece sorprendente en el Día de la Constitución, en el día, en el fondo, de la democracia, que fíjense que llevamos días hablando de temas como la prensa prostituida, elemento, explicación que nosotros hacemos desde hace meses para explicar cuál es la realidad actual y que no debe confundirnos, porque entramos en un escenario a veces teórico, muchas veces. Recordemos hoy día la Constitución, que esta mañana nos hemos equivocado. Cuando nos equivocamos intentamos admitirlo diciendo que era la más larga desde que había sucedido en España. Nos equivocamos, la más larga es la de 1876, que duró hasta el 23, es decir, duró 47 años, esta lleva 43, esperemos que llegue y supere a esa. También, curiosamente, en un periodo final de siglo, fíjense el detalle, una empieza en el 78, la otra en el 76, que dio cierta estabilidad al país en aquellos momentos de crecimiento y de cambio, obviamente en las estructuras económicas y en los estados, con los nacimientos de muchos de los estados, en este caso en la propia Europa. Como decíamos, momento de reflexión y momento de reflexión sobre el tema de la importancia de la prensa, de los medios de comunicación en una situación como esta. Hoy hemos tenido algún pequeño incidente en redes en este caso, con el Diario Público, y nos hace reflexionar. El hecho fundamental, las explicaciones que dan, cuando intentan justificar, el otro día fue el diario El Confidencial, pues la censura como mecanismo de defensa de los políticos. Y nosotros planteamos una cosa que hemos planteado en más de una ocasión, es qué pasaría si mañana en la sede del Congreso algunos grupos pues se negaran a responder a los medios que podríamos englobar como ultraizquierda, hablamos de La Sexta, Público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría en ese momento? Pues seguramente sería algo así como conflictivo. Y lo que nos hace curioso del tema es que algunos criticaríamos también esa actitud, pero otros, que ahora están callados, elevarían la crítica en público de una manera, creemos, partidista. Porque al final uno se da cuenta, y entramos ya en el primer tema, que la actitud del gobierno y de los representantes del gobierno, y hablamos en este caso Meritxell Batet, no es la actitud de una presidenta del Congreso del Estado, sino es la actitud de una miembro del gobierno o del partido del gobierno que está siguiendo instrucciones no para llevar en buen orden el Congreso, sino para llevar a su partido a algo así como la razón de las cosas. Hoy ha broncado a Casado en el Día de la Constitución, sorprendente que la presidenta del Congreso no sepa diferenciar qué es el Estado y qué es el Gobierno. Recordemos que es una práctica que este partido, digamos que este Gobierno intenta hacer con otras instituciones, no solo controlándolas de una manera directa, como pretende hacer con CNMV, entre otras, sino haciéndolo de forma indirecta o directa en algún caso, suprimiendo prácticamente el nombre, el apellido de algunas profesiones. Abogado del Estado en este país parece abogado del gobierno, fiscal del Estado parece fiscal del gobierno. Y así podríamos seguir mucho tiempo más. Y la realidad es que ahora lo que habla Meritxell Batet, aparte de broncar a Casado, es que no hay que judicializar la política, que es una frase que puede pasar a muchos desapercibido, es una frase, como hemos indicado, y repetimos y reiteramos, porque son conceptos que creemos importante que la gente asimile. Es una frase que se usaba mucho en Cataluña antes
de las decisiones judiciales que llevaron a los líderes políticos, en aquel caso al Govern de Cataluña, a la cárcel. Y era que no había que judicializar la política, lo decía incluso la presidenta del Parlamento catalán, que recordemos acabó también en la cárcel, bueno, está entre lloriqueos, pero en fin, cada uno es como es, y nos recuerda esa situación donde parece que el único miedo, el único respeto, la única situación donde algunos están incómodos es con la presencia de los jueces, porque son conscientes que los jueces, y nosotros siempre hemos apelado a que gracias a la justicia esta democracia se está manteniendo firme. Seguramente alguno dirá, gracias también a algunos partidos que han apelado a la justicia. Ineludible, cierto. Pero al final las decisiones las ha tomado la justicia. Y la justicia sigue manteniendo esa independencia que algunos vemos con satisfacción, porque son parte del Estado y son parte fundamental de que la democracia funcione. Y huir de judicializar la política, como pretende Batet, como considerando eso una cosa que eso no va con nosotros, sería como mañana, bueno, como mañana no, como hoy, decidir que los periodistas, por ejemplo, no escriban lo que quieran, no, que escriban lo que dice el gobierno. No vaya a ser que nos molesten un poco. Fíjense, el gobierno está depredando a todo aquello que está en contra suya. Y lo hace primero justificándolo, criticándolo, porque en el fondo judicializar la política está diciendo que no queremos ver a los jueces en política, punto. Los está echando del escenario como si ellos pretendieran que todos los poderes estuvieran por encima del bien y del mal. Y esa es la realidad que algunos vemos en este momento. Hay que estar pendientes porque vemos que, por ejemplo, partidos que están en el gobierno o apoyan al gobierno, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Junts per Cat, CUP, Compromiso, BNG, no han estado hoy en los actos de la Constitución porque realmente rechazan la Constitución e ignoran la Constitución. Para ellos mejor, y lo hemos dicho, sin tapujos, vivir con Franco. Son partidos que siempre han estado en oposición y que no saben digerir cuando les toca estar en gobierno. Algunos podemos pensar que están peor o mejor, que argumentan peor o mejor, pero oiga, si tú estás en gobierno, pues te toca respetarlo. Porque fíjense, si no fuera por esta Constitución y esta democracia, estos señores, seguramente muchos, pues estarían, vaya usted a saber qué haciendo en sus localidades. Al final, la lucha parece intestina contra esta Constitución, algunos la plasman en convertirla en la lucha contra la monarquía. Y nosotros siempre hemos dicho, e insistimos, que cada uno obviamente puede tener su opinión, más faltaría. El sistema político le puede gustar a uno más la monarquía, a uno más la república, a uno más le puede gustar la dictadura incluso, ¿por qué no? Pero el sistema que tenemos es el que tenemos y es el que se votó por mayoría absoluta. No vale aquello de que, yo no lo he votado. Joder, ningún americano ha votado la Constitución americana, por decir un ejemplo clave, y no están pidiendo su cambio. Se hacen cambios, obviamente, constitucionales en aquellos elementos que se pueden hacer. Y eso parece algo impepinable. Y si hay un momento que hay una mayoría de la población, que para eso la Constitución marca unos topes, pues se hacen los cambios que se hagan. Y algunos pensamos que este gobierno de izquierda, y un poquillo más allá de la izquierda, por hacer un chascarrillo, no mucho más, que luego la Yolanda Díaz se nos enfade y dice que más allá de la izquierda no hay nada. En fin, pues si este gobierno está más allá de la izquierda o por la izquierda, está claro que si no lo ha logrado hasta ahora, teniendo hasta hace pocos meses las calles, las redes, los medios prostituidos, etcétera, etcétera, no lo va a hacer nunca. Algunos auguramos a este tipo de política su fin tras la salida del presidente Sánchez, y el problema para muchos de ellos es que se van a encontrar en esas travesías del desierto donde difícilmente van a poder sobrevivir. Porque ya me dirán todos aquellos alcaldes, todos aquellos miembros de comunidades autónomas, todos aquellos asesores, etcétera, que llevan años viviendo de la política, que se encuentren que al final los votantes decidan que su líder ya no suma. Y a día de hoy,
Sánchez no suma. Y a día de hoy nadie hay en el Partido Socialista que parezca vaya a sumar. Nada suficientemente importante. Alguno dirá seguramente que Casado cada vez suma menos. Bueno, ese discurso lo hemos explicado en alguna ocasión. Fíjense que hasta hoy ha salido de que Pablo Isla no ha querido ir con Casado. Decisión, se nota que es un hombre inteligente, una decisión inteligente, vamos a hacerlo así, claro. Y la realidad es que, a diferencia del PSOE, el PP tiene segundas y terceras balas. Y eso en política es muy importante, porque cuando uno no tiene estructura, cuando uno se basa solo en una persona, como actualmente el Partido Socialista, que todo está basado en Sánchez, tienes el riesgo de perder todo. Si no, se lo pregunten a Yolanda Díaz, que está sola en ese reto que quiere hacer. Nosotros seguimos insistiendo que detrás no esté Iván Redondo ni nadie, cada uno luego puede tener su opinión, pero la realidad es que sola no se pueden ganar elecciones. Obviamente es interesante el discurso de una persona sola, por ejemplo, un diputado, etcétera, etcétera, que puede hacer mucho trabajo, por ejemplo, en el Congreso, si toca las teclas que hay que tocar, pero de eso a lograr una persona sola ser, como algunos auguran, creemos, tirando del bluff, hasta presidenta del gobierno, pues creemos que hay una distancia muy larga, sobre todo cuando Yolanda Díaz tiene detrás suyo todas esas historias que cuanto menos deberían descalificarla. Todo esto el gobierno además se complica, porque saben que Yolanda Díaz ha prometido antes de final de año, publicado en el BOE, la reforma laboral, y cada vez hay más fuentes, hoy desde el Círculo de Empresarios, que indican que Calviño ya no pinta nada. El sofá Calviño, como lo definimos hace meses, se convierte cada vez en más sofá, supongo ya dirá Cheslong, porque así queda más pijo y más como es ella, es decir, más espectacular. Pero realmente es un puñetero sofá, un sofá de esos inmóvil que no tiene ni para echarse para atrás y que no aporta nada más que la estética, y ya veríamos qué tipo de estética. La realidad, lo dice el Círculo de Empresarios, que no pinta nada Calviño en la negociación, que todo se decide de la mano de Sánchez y de la mano de Yolanda Díaz. Y ese detalle preocupa en el PSOE, porque se han dado cuenta que han encubrado a una persona como Yolanda Díaz a las máximas de poder, han elevado que se crea el personaje, pero siguen insistiendo algunas fuentes que el final de Yolanda Díaz será encauzarse, dar un debriefing final y aparecer como fuerza del PSOE. Quieren reforzar ese área, quieren dar esa fuerza al PSOE. Ya veremos cómo sienta a muchos miembros del PSOE que Yolanda Díaz acabe siendo algo más en el PSOE que en su propio partido. Porque al final esto de estructuras de partido, lo hemos dicho más de una ocasión, oiga, funciona mucho como la vida misma, como la sociedad misma. Es decir, hay gente que trabaja cada día y que luego le molesta que llegue un paracaidista y les quite el lugar y les quite el sueldo que pensaban que era suyo. Y esto al final es como es y son cosas que no se pueden evitar. Como parece que la crisis económica cada vez se va a complicar más, la capacidad de ahorro en este país ha bajado un 66%, dato importante, pero no solo eso, sino la creación de empresas también baja comparado con otros años, y la realidad que incluso detalles, como por ejemplo las cenas que se hablaba hace un mes, que se disparaban las cenas de Navidad, etcétera, empiezan a ser canceladas a doquier. Hay situaciones aparte complejas, como alguna cena que ya ha salido que ha hecho que se han infectado 22 personas de esa misma cena, y eso hace que cada vez haya más dudas, aunque estamos en la fase, como quien dice, final de este periodo, de efectuar cenas, y las cancelaciones van en aumento. Al final, hay un dato importante en toda esta subida de los contagios, que uno puede pensar que son como la gripe en su momento, no, cada uno ahí es libre de pensar lo que quiera, pero la realidad es que
parece claro que se van a disparar tras este puente del 6 y del 8 y que vamos a tener a finales de semana unas cifras que seguramente no habíamos visto desde hacía meses. Y el tema aquí clave y decisivo es qué se va a hacer. El gobierno parece estar claro, no puede entrar nuevamente a cerrar el territorio. Puede aumentar las restricciones, por ejemplo, aquellos que no lleven el pasaporte o incluso aquellos que lleven el pasaporte. Y está claro que el invierno va a sumar el tema de la pandemia a la propia crisis económica que ya se veía venir. Todo junto va a convertir, y algunos ya estamos pensando en enero, esa cuesta de enero en un momento muy complicado donde las variables de los partidos van a hacer que haya mucho más movimiento del que mucha gente cree que podría pasar. Asistimos pues a unos momentos diferentes. Cada vez esto, ya no hablamos del famoso chup-chup de la rana ni nada, al final esto se ha ido desbocando solo. Recuerden, cuando hablamos de que Ciudadanos no existiría, ahí lo tenemos. Recuerden cuando hablamos que Podemos se desharía, ahí lo tienen. Recuerden cuando hablamos que el gobierno se iría disolviendo, ya no es tan Redondo, no es tan Ábalos, no es tan Calvo, está, como hemos dicho, de pecho el lobo Pedro Sánchez. Hombre, y es guapo, dicen, pero parece que pecho el lobo poquito, porque cuando le toca salir un poquito fuera del discurso, pues oiga, pues es para echarse unas risas, digámoslo así de claro. Y Europa, que parecían los grandes salvadores, pues parece que tampoco están mucho por la labor, porque se dan cuenta de que este gobierno no lleva nada bueno, y un gobierno que simplemente, con datos de la Unión Europea, ha pasado de ser la locomotora de la recuperación al vagón de cola, pues genera todo menos, curiosamente, confianza. Habrá que estar atentos a los próximos días. Esta semana hemos dicho que será un poco extraña. Insistimos en ese concepto. La semana que viene creemos que será muy intensa. Nosotros volveremos a estar en Madrid la próxima semana y desde allí seguiremos explicando las historias que veamos. Hoy ha aparecido en el programa de Negre conflictos entre periodistas, prensa. Creemos que eso no interesa a nadie, digámoslo así claramente. Las peleas entre medios, cada uno que diga lo que quiera. En el caso nuestro, joder, con lo que nos han insultado los trolls, y ya hablamos de la guerra catalana, por decirlo de alguna manera, de estas amenazas de muerte, etcétera, etcétera. ¿Alguien cree que nos vamos a preocupar porque un periodista o un payaso insulte o lo que sea? Pues no, no estamos para eso, señores. Aparte, ¿qué les interesa a ustedes, oyentes, que alguien nos diga algo? Lo que interesa al final es que la información fluya y que no perdamos el tiempo en gilipolleces, como las guerras intestinas de algunos para intentar aumentar su ego, en momentos donde lo que toca no es pensar en uno mismo, sino en pensar en global, en todo un país que tiene un reto importante, que es, y más un día como hoy, reforzar la democracia y alejar a todos estos elementos nocivos lo más lejos posible. Para eso hay que trabajar, 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 y qué mejor, y en eso lo tenemos muy claro, que la labor o las ideas de muchos autónomos, de muchos pequeños empresarios, que son los que mueven este país y son los que al final, con su esfuerzo diario, vamos a hacer que las cosas poco a poco sigan cambiando. Hoy, programa más corto, con todos los programas que hemos hecho hoy. Hemos dudado de hacer programa o no hacer programa. Ya es curioso, pero ya hacemos una reflexión personal final. Joder, es lunes festivo y ya estamos cansados. Joder, esto no sé qué nos tocaría hacer, si deberemos, vaya usted a saber, hacer que, a ver si, no sé, se ocurre, a ver si a alguien se le ocurre alguna cosa para intentar recuperar más rápido. Obviamente que no sean cosas extrañas, tampoco nos pasemos. Y nosotros nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, donde haremos un segundo café, a la noche haremos el confirmado y seguiremos, como siempre, haciendo los programas durante esta semana, que como decimos va a ser un poco más relajada, pero seguramente alguna sorpresa nos va a traer a partir de, calculamos, miércoles tarde, jueves. Nosotros, como siempre, el Patreon, el canal de la transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.